Muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana, con el deseo del corazón para ustedes y para cada una de sus familias en este comienzo, para que el Señor les bendiga, les acompañe y sea Él, como siempre, con su Espíritu Santo, el que nos guía en estas reflexiones. Hoy, antes de comenzar la semilla, que va a ser bien interesante, quiero resaltar la figura de alguien maravilloso para nuestra vida agustiniana, como es Santa Mónica, la madre de Agustín, una madre, como dirían los mexicanos, una madre a toda madre, una madre, mejor dicho, inmensa, grande en todos los escenarios, grande como hija, grande como esposa, grande como madre, grande como mujer devota cristiana, grande como modelo de virtudes, grande como modelo de oración y de paciencia. O sea, hoy encontramos la figura de una mujer espectacular, de una mujer que inspira a muchas personas, incluso comunidades que se llaman Mónicas, a una oración constante y perseverante por los hijos. Entonces hoy, celebrando a Santa Mónica, quiero hacer una mención muy grande a todas las madres, a mi madre que está en el cielo, pero a las madres que aquí en la tierra he encontrado también, a ellas que me han acompañado, ellas saben quiénes son, aquellas que se han sabido acercar a mi vida, y agradezco de todo corazón su presencia amorosa en ellas, a cada una de ellas, a cada una de las personas que han hecho parte, en especial a las madres. Bueno, hoy esta semilla agustiniana tiene un toque también de confesiones. Recuerde que también mañana celebramos a San Agustín. Celebramos el gran Agustín, padre doctor de la iglesia, pero más allá de ser padre y doctor de la iglesia, estamos hablando de un hombre profunda y escandalosamente humano que nos dejó en sus confesiones el relato del modo como Dios convirtió su corazón y una lectura muy especial de los eventos de su vida en ese gran libro que hemos dicho son las confesiones, ¿no? Hoy tenemos un apartado de ese libro, Las Confesiones, y en él hay una pregunta que surge y que Agustín le buscó muchas respuestas. Era, ¿de dónde procede el mal? Ese mal personal, eso que hago y que a veces no quiero hacer, pero que hago. Lo hemos personificado un poco en la expresión paulina. Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero, para que se pregunta, ¿y de dónde proviene ese mal? El origen del mal allí. Y bueno, esa va a ser el centro de la reflexión para este día, y yo espero que el Señor nos aclare en el corazón, que nos done su Espíritu Santo para que entremos en ese escenario. Listo, entonces vamos a escuchar entonces este texto, querida comunidad. Miren, todavía me parecía a mí que no éramos nosotros los que pecábamos, sino que era no sé qué naturaleza extraña la que pecaba en nosotros, por lo que se deleitaba mi soberbia en considerarme exento de culpa y no tener que confesar, cuando había obrado mal, mi pecado para que tú sanases mi alma. Interesante esto, ¿no? Alguien pecaba por mí. Antes gustaba de excusarme, dice Agustín, y acusar a no sé qué ser extraño que estaba conmigo, pero que no era yo. Algo en mí que no era yo era lo que pecaba, pero yo no pecaba, ¿no? Mas a la verdad, yo era todo aquello. Yo era el responsable. Y mi impiedad me había dividido contra mí mismo. Y lo más incurable de mi pecado era que no me tenía como pecador, deseando más mi execrable iniquidad, que tú fueras vencido por mí, en mí, para mi perdición, que venciera yo a Dios en mí para mi perdición, que no quisiera nada que ver con Él, que no serlo yo por ti para mi salvación. Huía de la salvación, huía de la curación, huía de la medicina. Pero vamos a enfocarnos en el análisis de este texto. ¿Por qué Agustín pensaba eso? ¿Por qué a los, fíjate, estamos hablando del Agustín entre los 20
entre los 20 y los 30 años. Agustín tiene entre 20 y 30 años, toda la efervescencia y calor que ustedes se puedan imaginar. Bueno, que va a ser toda la vida, toda la efervescencia, pero a esa edad, ¿no? Entonces Agustín vivía muchas confrontaciones y buscaba muchas respuestas, ¿no? Entonces vamos a avanzar entonces. Nuevamente estamos de paseo, el comentario patrológico, nuevamente estamos de paseo por las confesiones, nuevamente en la mirada autobiográfica, en las confesiones de Agustín. Un hombre que tenía esa característica que decíamos ayer, un hombre que sabía preguntarse en profundidad a sí mismo y buscaba desarrollar respuestas. Agustín se cuestionaba, se sabía preguntar, es algo que tenemos que rescatar para hoy. El punto interesante ahora, en este texto en concreto, tiene un trasfondo maniqueo y vamos a ver de en qué consiste este maniqueísmo que hay detrás de este texto. Ahora bien, ¿en qué consiste eso? Cuando él actuaba mal, o sea, cuando Agustín actuaba mal, no era él quien actuaba mal, sino una fuerza extraña del mismo. Qué bacano esto, ¿no? Se perciben acá estas dos naturalezas que actúan en el bien y en el mal y determinan la voluntad humana. Entonces, si es la fuerza del bien la que actúa, yo actúo bien. Pero si es la naturaleza del mal que está allí la que actúa, yo actúo mal, pero no soy yo, sino esa naturaleza extraña que me empuja a hacer esas cosas malas, ¿no? Por eso, él dice que vivía convencido que estaba sin culpa. O sea, una doble naturaleza, un dualismo ontológico que determinaba al ser humano y que va a ser en Agustín muy, pero muy difícil de romper, ¿no? Entonces Agustín vivió esto mucho tiempo y estos principios solamente se desataban al final, con la muerte, cuando se liberaban finalmente del cuerpo y de la naturaleza del mal. Pero aquí lo preocupante de esto es eso, la culpa no la tengo yo, la culpa la tiene una naturaleza. La culpa la tuvo la vaca, mejor dicho, para utilizar una expresión proverbial graciosa. Miren, pero bueno, ahondemos en esta reflexión. Qué cómodo es no asumir las propias responsabilidades. Agustín se enlaza con la secta maniquea, siempre con el afán de encontrar respuestas a sus interrogantes más profundos. Uno de ellos es sin duda la procedencia del mal personal y su origen. ¿Por qué actúo mal? ¿Qué es lo que me lleva a actuar mal? Buscaba respuestas sobre eso. ¿De dónde nos viene que deseando obrar el bien y terminamos obrando el mal que no queremos? ¿De dónde proviene eso? Agustín encuentra una respuesta cómoda que le eximía de toda responsabilidad. Algo ajeno a él mismo, como otra naturaleza, le constreñía, le obligaba a hacer ese mal, pero no era él. Qué pecado de Agustín. No era él, era otra fuerza ciega que actuaba en él y contra su voluntad y lo llevaba a obrar ese mal. Había un cierto malestar por el mal que obraba, se sentía un poco mal por el mal que obraba. Pero en el fondo estaba libre de culpa porque no era él sino otro que actuaba en él. O sea, no soy yo el que actúo, es ese mal que actúa en mí el que me hace ser pecador. De este modo se pasaba la vida satisfaciendo irresponsablemente todos sus caprichos. Decía, no, pues que está aquí, esto hace parte del mal, en esto no hay nada que hacer, es una naturaleza que está allí, que me lleva a, mejor dicho, a todo, que me lleva a obrar ese mal que no quiero. Así lo expresa Agustín en el texto que meditamos en este día. Se continuaba a deleitar en su propia soberbia desordenada en excesos, pero encontrando una justificación moral a sus acciones. ¿Qué dice el texto? Todavía me parecía a mí que no éramos nosotros los que pecábamos, sino que era no sé qué naturaleza extraña la que pecaba en nosotros, por lo que se deleitaba mi soberbia en considerarme exento de culpa y no tener que confesar cuando había obrado mal mi pecado para que tú sanases mi alma.
No tenía que confesar nada porque era una naturaleza mala que estaba en mí la que obraba el mal. Entonces, ¿para qué? De ahí, ¿qué sentido tiene la confesión? Esa naturaleza me domina, es independientemente de mi voluntad. Ella me domina, ella me configura, ella me lleva a hacer el mal. Yo no tengo la culpa. Vamos a seguir comentando esto, a profundizarlo porque me parece que esto vale la pena. Pero el buscar culpables es una herencia maniquea que en muchos escenarios sigue siendo hoy actual y actúa como una buena excusa. Si bien moralmente hay escenarios en que se puede disminuir la responsabilidad moral de ciertas acciones, ojo, disminuir la responsabilidad moral de ciertas acciones, no es cierto que haya una naturaleza del mal que nos configure y ate nuestra voluntad y nuestra libertad de tal forma que nos haga exentos de cualquier responsabilidad. Esto es bien importante entenderlo. Hay cosas que pueden condicionar. Hay unos momentos específicos, puntuales, en los que se puede obrar una situación mal y en la que, estando bajo el efecto de sustancias psicóticas, llámese alcohol, llámese droga, ira, intenso dolor, perturbación de los celos exacerba, en fin, tantos escenarios hay que te llevan a obrar y que a veces de alguna manera matizan los grados de responsabilidad, ¿no? Pero bueno, ahí están. Así lo daba a entender Agustín. Antes gustaba de excusarme y acusar a no sé qué ser extraño que estaba conmigo, pero que no era yo. Agustín estaba confesando ahí, no, sí, es que yo le echaba la culpa a otros de lo que estaba haciendo yo. No, somos responsables de nuestras decisiones y aunque nuestra voluntad y libertad puedan estar condicionadas, no determinadas, condicionadas, a veces perturbadas por algo, estaremos siempre llamados a responder por nuestras acciones. Esto tiene que quedar muy claro. Agustín entiende que su gran pecado era pensar que no era pecador. Se sentía ya dividido, pero estaba ciego y es solo Dios quien nos hace visible y nos muestra a nuestra conciencia el mal que estamos obrando sin acusar a nadie sino a nosotros mismos. El Espíritu Santo nos hace veraces y nos pone en camino. Y como nos recuerda San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo recuerdo en Susana, bien interesante la reflexión que hacía. Romanos 5, 20, 21. Mas a la verdad yo era todo aquello, decía Agustín, y mi impiedad me había dividido contra mí mismo. O sea, estaba dividido tenía una guerra interior terrible. Y lo más incurable de mi pecado era que no me tenía por pecador. O sea, estaba viviendo contento en el pecado, contento en todas las cuestiones, ¿no? Era tanta la fuerza de la ignorancia de la propia condición humana debilitada en su conciencia de sí mismo, en su voluntad deteriorada y su libertad viciada, que en vez de sentir alegría y gozo de ser liberado de su pecado y de su ignorancia, buscaba más bien vencer en sí mismo la fuerza de Dios que quería convertirlo a la verdad. Estaba luchando para no querer ser convertido. No, estaba muy cómodo, era muy bueno vivir en esa situación. Él mismo lo dice, deseando más mi execrable iniquidad, que tú fueras vencido por mí, en mí, para mi perdición, que no ser yo vencido por ti para mi salvación. Quería vencerme a mí mismo, autojustificándome en todo, pero no encontrando en ti la fuerza para cambiar y transformar muchas situaciones de la vida que aparecen y que sabemos que están allí. Mirémonos todos. Cada uno nos podemos ver reflejados en esto que estamos hablando. Miren, en el acompañamiento pastoral, con esto termino, podemos observar esta tendencia maniquea. O sea, maniquea, el pensar que hay dos fuerzas. Hay una fuerza del mal que me domina y me lleva a hacer el mal. Yo no tengo la culpa, es esa fuerza. Entonces, observar esta tendencia maniquea cuando echamos la responsabilidad de lo que acontece obedece a fuerzas extrañas a nosotros mismos. Le echamos la culpa a Dios o al diablo o a los padres
o a los antepasados, a la cultura, en fin. Le echamos mucha culpa a los otros y muy poca responsabilidad a nosotros. Eso es lo que va pasando allí, ¿no? Entonces le echamos la culpa. Yo soy así porque mi padre fue vicioso, mi padre fue borracho, mi padre fue infiel, todas estas cosas. Entonces he sido transmitido, entonces yo no tengo nada que hacer, yo estoy reproduciendo. No, San Pedro nos va a decir, no vivamos de las ataduras del pasado, no vivamos de las ataduras de las tradiciones. No, hay cosas, hay cosas que nos saben, hay cosas que gustan, hay cosas que nos apetecen, como el tema del alcohol o el tema de las drogas. Hay cosas que no, que si bien pudo haber habido un mal ejemplo, una mala situación en la que nos vimos envueltos, sí, pero al final soy yo el que decido una cantidad de cosas en mi vida, soy yo el que decido controlar o no las acciones que hago, la vida social, la recreación, la diversión, ¿no? Entonces, roguémosle pues a Dios que nos haga conscientes de nuestras debilidades y nos dé la gracia para saber aceptarlas, integrarlas a la vida y superarlas. Les agradezco nuevamente esa presencia en esta semilla del día de hoy. Agradezco aquí a la señora Teo allá, un saludo especial a su familia, a don José Lemus. Don José, gran saludo allá a su querida y respetada y apreciada familia. Dios lo bendiga. A todas las personas que están hoy comunicadas a través de este medio. Bueno, nos vemos ahora a las 3 de la tarde, hora Filadelfia, 2 de la tarde, hora de Colombia y otros países, en la Santa Eucaristía, donde hoy vamos a hablar un poco sobre ese tema de Santa Mónica Madre. Santa Mónica Madre, que lo dejé insinuado en la introducción de esta semilla. Entonces les deseo un muy feliz día, Dios los bendiga, la Virgen los acompañe.